estamos hablando, no estamos hablando de no usar los minerales, ¿verdad? Estamos hablando de que en El Salvador es un enorme riesgo, ¿verdad? Y entonces, bueno, que las mineras vayan a hacerlo a otros países donde generan menos daño, ¿verdad? No va a ser el mismo daño que genere la minería en Canadá o en Rusia o en Estados Unidos o en otro país territorialmente extenso a un país como el de El Salvador, ¿verdad? Imagínense que el proyecto El Dorado, el proyecto que era el de avanzada de Pacific Rim en San Isidro, incluía un rango de 45 kilómetros a la redonda. O sea, en 45 kilómetros estas comunidades van a ser desplazadas, ¿verdad? Si hubiera minería, ¿verdad? Otro problema es los desechos que deja la minería. ¿Qué se hace esa agua que utilizan? Bueno, eso le preguntaba, ¿es reutilizable? ¿La podemos utilizar para cultivos, digamos? Mire, la propaganda de las minerías, de las empresas mineras, dice que sí, pero realmente no está probado en algún lugar que puedan utilizar esa agua. ¿Qué hacen esa agua? Bueno, en algunos de los casos, en los casos más graves, lo que hacen es impunemente la tiran a los ríos. En otros casos, lo que hacen es crear unas grandes lagunas artificiales. Eso es lo que pretendía hacer Pacific Rim en Cabañas, crear una gran laguna artificial. Supuestamente le ponen una manta impermeable abajo para que no se filtre y una gran laguna artificial y esa agua y la dejan, ¿verdad? Y ahí es donde ahí queda. Ahí queda. ¿Y la flora y fauna? Hay algunos casos en África, por ejemplo, que tienen décadas de años de estar ahí. Lo que hacen es que se petrifica, se solidifica la gran laguna de agua con cianuro. Entonces, en El Salvador, eso es lo que planteaba hacer Pacific Rim. En San Isidro habían ya destinado un terreno donde iban a hacer el depósito de colas. Y allí es donde se dan accidentes. Porque imagínense, en un país sísmico, donde hay huracanes, una de esas lagunas se rompe el dique y se va. Hay accidentes mineros, por ejemplo en Brasil, en el 2019 fue famoso un accidente en el estado de Minas Gerais, donde un depósito de colas, así se llaman esas lagunas artificiales, un depósito de colas de agua y de lodo tóxico, el dique se rompió y entonces millones de metros cúbicos de lodo tóxico corrieron por cientos de kilómetros hasta llegar al mar, llevándose poblados, ríos, cultivos, mataron a más de 200 personas. Entonces, imagínense aquí un accidente de eso allá por Chalatenango, una mina por Chalatenango y se rompe un dique de un depósito de colas y eso corre por todo el río Lempa. O sea, es que es suicida pensar que en El Salvador puede hacer minería. Por eso es que y esta es otra mentira que dijo el presidente cuando dijo que El Salvador es el único, ¿verdad?, que ha cometido esa estupidez de prohibir la minería. Fíjese que no, hay otros países también. Panamá prohibió la minería el año pasado. La han suspendido después de una serie de protestas que hubo, pero que paralizaron la ciudad de Panamá las protestas. Se suspendieron los proyectos mineros. Costa Rica tiene prohibida la minería a cielo abierto. En Estados Unidos hay estados incluso territorialmente más grandes que El Salvador que tienen prohibida la minería también. Es decir, los estados evalúan qué posibilidades tienen de hacer determinadas industrias, ¿verdad? Y entonces deciden prohibirla. En El Salvador la prohibición de la minería fue una decisión propia, ¿verdad? Bukele dijo en su discurso que de afuera nos impusieron esa decisión. Es al revés. El lobby que venía de afuera era a favor de la minería. El lobby de las mineras, del Banco Mundial, de afuera nos querían imponer que hubiera minería. Pero aquí, autónomamente, en El Salvador se decidió que no hubiera minería. Bueno, qué cosa. Hacemos una nueva pausa y abrimos con más. Leonel Herrera, periodista, está con nosotros. Buenas noches. No se piensa lo de Agape TV Canal 8. Comente, dele me gusta, comparta esta transmisión en las redes sociales para que podamos llegar a más personas. Y este es un fin educacional informativo también, para que tengamos argumentos también para un diálogo, un debate, una plática. A veces nos ponemos a platicar cosas muy interesantes con el que va en el autobús a la par,
el que está esperando las medicinas o pasar consulta en el Seguro Social, a donde todavía hay. Leonel Herrera, cuando se habla por primera vez de que podría regresar la minería a El Salvador, el presidente estaba en Oriente, en el periférico, dijo de que, parafraseando, es que va a contaminar más el agua. Y dijo, ¿cómo vamos a contaminar más el agua si más del 90% ya está contaminado el país con el agua? No, ¿por qué nos vamos a preocupar por mantener ese porcentaje tan mínimo? Preocupémonos por el otro, dice, por cómo lo vamos a limpiar. Sí. Y habló de que el agua de Coatepeque, de que van a limpiar los ríos y esto, lo otro, y que con el dinero que se dé de la minería, prácticamente El Salvador renace. ¿Se puede esto? ¿El río Lempa va a soportar? O sea, ¿realmente es una política de Estado de El Salvador el río Lempa? Fíjese que ahí hay dos elementos que es destacar. Primero es que no es cierto que la minería deje tantos beneficios económicos como para con ese dinero descontaminar el país, que fue la idea que el presidente planteó. Fíjese que el beneficio económico que dejan las mineras es un mito. En el pasado, la ley de minería decía que las mineras iban a dejar el 2%, el 1% de ganancias al municipio y el 1% al gobierno central. Por ejemplo, Pacific Rim, de su ganancia, al final iba a dejar como $7 millones en 6 años que iba a operar. Es decir, poco más de $1 millón por año. ¿Qué es eso como ingreso para el Estado? Y ahora no sabemos, porque en la ley que aprobaron el 23 de diciembre no establecieron porcentajes. La ley no habla de cuánto van a pagar las mineras. Probablemente ahí los porcentajes los han negociado bajo la mesa, ¿verdad? Pero legalmente no sabemos cuánto dejarían las mineras. Entonces no es real, ¿verdad? El que va a quedar una gran cantidad de dinero y que entonces con eso vamos a hacer procesos de descontaminación del país. Pero con ese mismo dinero también es el despegue económico y la solución económica del país. No es real, claro. Él dijo 3 cosas en relación al beneficio económico. Primero dijo que iba a generar ingresos al Estado para hacer proyectos de infraestructura. No es real, ¿verdad? Las mineras en el pasado iban a dejar el 2%. Luego él dijo que iba a generar empleos de calidad. Tampoco es cierto. Pacific Rim iba a crear en su proyecto El Dorado 150 empleos. Pero de esos, como en El Salvador no hay tradición minera, aquí no hay ingenieros mineros, entonces los traen de afuera. Entonces a la gente que contratan local es la gente en los trabajos más precarios, más peligrosos, los peor pagados. Pacific Rim iba a traer un montón de técnicos costarricenses, por ejemplo. Entonces no es real que genere empleo. Y luego Bukele dijo también que se iban a potenciar, a desarrollar las economías locales. Eso también no es cierto. La minería, por ser una actividad extractiva, consiste simplemente en extraer el mineral y se lo lleva. Aquí no hay industria minera, o sea, no se procesan aquí los metales. Entonces no hay economías de escala. La minería no genera otras actividades económicas. Al contrario, al contaminar la tierra, el agua, el medio ambiente, afecta a la agricultura y afecta al turismo y afecta a las actividades económicas que tiene la gente en el territorio. Entonces no es real. Entonces, claro, y además con ese dinero dijo que iba a descontaminar el país, no es real, ¿verdad? Y luego la otra cosa que hay que señalar es lo que usted mencionaba, o sea, cómo va a ser posible no contaminar más con la minería. Si la minería utiliza cianuro, la minería destruye ecosistemas, la minería deja desechos tóxicos, la minería genera daños irreversibles como el drenaje ácido, que esos pueden perdurar por
por décadas o por cientos de años. Entonces lo más seguro es que lo que va a pasar es que usted va a contaminar el 5% que le faltaba y va a terminar de contaminar todavía más el 95% que ya está contaminado. Es decir, son de las cosas absurdas que hay en la narrativa gubernamental, me parece a mí. Por eso yo le decía en términos de broma, yo creo que ni el propio presidente se cree las mentiras que él dice sobre la minería. Realmente la minería no es un planteamiento serio, ¿verdad? Los datos, los argumentos reales más bien están del otro lado. ¿Pero y qué ¿Por hace qué no tan hay que fuerte? prohibir la minería? Si va a contaminar, si la población está en desacuerdo, si su popularidad, que vale más que cualquier cosa, está en declive completamente. Entonces le veo demasiadas cosas malas para continuar empecinado en eso. O sea, ¿qué hay de trasfondo? Sí, hay que ser demasiado avaro, demasiado ambicioso por la riqueza, por el dinero, y hay Pero el que dinero es ser para el Estado. y hay que ser demasiado ¿O para irresponsable con el medio ambiente y con la gente como para proponer hacer minería en El Salvador. Mire, Francisco, mi tesis es que para que el grupo gobernante esté tan interesado y tan ir de manera suicida con la minería sin importarle el costo político y lo demás, es porque ellos probablemente estén interesados en el negocio. Fíjese que hay gente... ¿Y en El Salvador hay negocios? Fíjese que hay gente en Cabañas y Chalatenango que asegura que un hermano del presidente anda comprando terrenos en esa zona. Mire, periodísticamente lo que se ha verificado, hay una publicación en la revista Elementos, después el Diario de Hoy publicó algo más recientemente, pero básicamente el Diario de Hoy repitió lo que ya había dicho la revista Elementos, es que hay una empresa minera que se llama Titan Resource Unlimited, que es una empresa estadounidense que tiene presencia en Perú y en Honduras, y está aliada con capitales hondureños, ¿verdad? Ahí aparece financiando la compra de los terrenos con potencial minero en Cabañas, Banco Atlántida. Y en El Salvador hay una sociedad que se llama Agrícola San José, que es la que ha comprado los antiguos terrenos de Pacific Rim, que la administradora única de esa sociedad es una empleada del Ministerio de Agricultura y Ganadería. O sea, es probable que esta persona sea un prestanombre de algún grupo de poder en El Salvador interesado en la minería. Solo le digo este dato. Uno de los errores que cometieron las mineras en el pasado fue no buscar socios locales. Fue tanta la avaricia de llevarse todo ellos y tan seguros estaban que iban a conseguir los permisos que no buscaron socios locales. Las transnacionales siempre buscan socios locales porque son estos los que hacen el lobby con el gobierno local, ¿verdad? Los que pagan los sobornos y eso. Entonces es lógico que ahora las mineras no están cometiendo ese mismo error y seguramente han buscado socios locales, importantes socios locales, que son los que están pujando, ¿verdad? Y cuando usted... Un socio local no es un prestanombre. Un socio local puede ser abiertamente socio o puede ser un prestanombre. Entonces, en el caso de cuando uno ve que es el propio presidente el que se pone en primera línea para empujar el proyecto, y cuando uno ve cómo es que el grupo familiar está adquiriendo negocios, está comprando terrenos, lo lógico es, bueno, ¿no será que estos tipos están directamente también interesados en el negocio? Ojalá se transparentaran y ojalá dieran información y lo pudiéramos saber. Pero digamos, la sospecha se plantea desde esa perspectiva. Primero hay un gran interés para que sea el propio presidente el que incluso se juega su capital político, su popularidad, cuando dice confíen en mí, ¿verdad? Porque eso dice, ¿verdad? Confíen en mí, ¿verdad? Y si no, ahí me pasan la factura después. Yo lo que le digo a la gente es, bueno, ¿y de qué nos sirve después? ¿De qué nos serviría después sacar a Bukele del gobierno si ya se acabó el río Lempa, si ya nos quedamos sin agua y si ya nos quedó toda la contaminación de la minería? No es válido eso, pero volviendo al punto, para que él se ponga en primera línea, ¿verdad?, a defender el proyecto minero, es porque hay un interés. Y cuando luego usted ve cómo se están comportando, cómo están utilizando al Estado para enriquecerse como grupo familiar, es lógico que puedan estar interesados en el negocio.